Saludos República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean ustedes a una edición nueva de Ruta de Actualidad, en nuestro encuentro de todas las noches. La mejor manera para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de esta planta televisora que nos permite cubrir completamente la geografía de nuestro hermoso país y que también podemos ser apreciados a nivel de globo terráqueo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y obviamente también por la magia del satélite. Respaldo 100% a Luis Abinader cuando exhorta a los jóvenes a participar en los partidos políticos, el que usted quiera, pero participe, usted se siente con condiciones, usted se siente que esto hay que cambiarlo, pues no nos quedemos, digo ustedes, yo no se queden fuera, no se queden mirando, no se queden diciendo esto está mal, entren a las estructuras de los partidos políticos y desde ahí desplacen a esas personas que ustedes entienden que no lo están haciendo bien. Es una manera de ser parte de la solución. Luis Abinader expuso esto en una muy interesante conversación que tuvo por la plataforma de Facebook Live. Dice él que llegó a 229.656 personas, eso es mucha, y que consiguió cerca de 34.547 reproducciones. Evidentemente que él ahí hace ya una arenga política opositora, que es lo que tiene que hacer, inteligentemente, dirigiéndose a los jóvenes. Él es un candidato joven, ahora mismo en rol de precandidato no oficial, y ustedes lo ven ahí utilizando esa plataforma, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que él dice. Dejarle los espacios a aquellas personas cuestionadas es sencillamente mantener el mismo mal de cosas. Y la juventud tiene el derecho para empoderarse. Los partidos políticos no son muy fácil para darle acceso y darle las posiciones a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que con su talento, con su trabajo y con su persistencia lograrlas y ganarlas. Amigos y amigas televidentes, la petición que hiciera un grupo de intelectuales mediante documento para que el presidente Danilo Medina Sánchez renunciara al mandato presidencial en virtud a la supuesta vinculación que ellos le indilgan con los casos de corrupción que involucran a Odebrecht y lavado de activos, contribución no autorizada para campaña, pues ha generado una reacción de rechazo porque, y yo soy de los que creen que el orden institucional no puede ser fracturado, pero además, y esta es una posición muy particular, pero que no es mía, o sea, es la que yo sostengo, pero entiendo que mucha gente, interpreto el sentir de muchas personas, que él no es un asunto de personalizar el reclamo a alguien. ¿Por qué? O sea, una renuncia, ¿qué significaría? En términos jurídicos no tiene aval, pero en términos políticos, óigame, usted estaría prácticamente lo mismo, porque la sucesión de mando le lleva a la vicepresidenta, que también es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, mucha gente ha entendido que fue un pedimento muy insensato, poco táctico y no propio de personas pensantes. Sin embargo, no ha faltado, porque tenemos que tratar de ser lo más objetivos y sobre todo lo más equilibrados, gente que ha cuestionado que desde el oficialismo se esté hoy criticando el llamado a renuncia que le hicieron un grupo de intelectuales mediante documento al presidente Danilo Medina Sánchez, mientras no recuerdan que el PLD en su historia ha pedido renuncia de presidentes y hacen una valoración de que no es la primera vez que en la historia reciente del país a un presidente le piden renuncia al cargo y que ha ocurrido
en otras ocasiones. Hacen referencia a 1985, cuando el PLD y su líder, el extinto profesor Juan Bosch, le pidió al entonces presidente Salvador Jorge Blanco que dimitiera porque supuestamente no tenía capacidad para enfrentar los problemas del país. Pero también, luego en 1991, Bosch y el PLD volvieron a pedir la renuncia del entonces presidente Joaquín Balaguer, y en ambos casos, pues, distintos sectores de la sociedad, específicamente de la Iglesia Católica, pues rechazaron este pedido. Sin embargo, esto ha entrado al debate, toda vez que desde el oficialismo han rechazado de forma categórica esto que muchas personas entendemos es una insensatez y sobre todo un desvío de lo que debe ser la verdadera atención a los temas, que es pedir que la justicia actúe, que se castigue a los corruptos. Miren esta información, esta foto que me hace llegar mi distinguido amigo, el tocayo César Morales, de Santiago, un gran hermano, un preocupado por las realidades sociales de nuestro país, que mantiene un activismo cívico importantísimo en sus redes sociales, pues nos facilita esta foto donde se ve, esta foto es de 1991, ¿no? Los lentes no me ayudan mucho, no, mentira, 1985, dice aquí, donde Bosch exhorta a las organizaciones del país a exigir la renuncia del presidente de la República. E insisto, amigos y amigas televidentes, que esto pues ha traído un elemento al debate interesante. ¿Hasta qué punto lo que hoy está siendo objetado por el oficialismo era validado por ellos cuando no estaban en control del Estado a través del gobierno? Me gustaría, ojalá él nos pueda hacer la gentileza de darnos una llamada, escuchar la opinión de una de las voces que han sido categóricas en cuanto al rechazo al pedido de renuncia. Me refiero al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, el coordinador ejecutivo de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que ustedes saben se ha manifestado de una forma muy frontal, entendiendo que no es para nada ni conveniente ni institucional solicitar la renuncia del presidente de la República en una coyuntura como la que se está viviendo. Ojalá podamos tener la llamada de Julio César de la Rosa para escuchar su punto de vista, sobre todo frente a este elemento que ciudadanos han incorporado al debate y que muestra un contraste, una paradoja entre lo que se pidió como partido en un momento dado y lo que se rechaza ya hoy como partido oficialista. Tenemos en la línea telefónica a Julio César de la Rosa Tiburcio. Gracias por estar en sintonía con Ruta de Actualidad, algo que siempre nos ha regalado personas que como usted nos honran con el oro de su presencia, tanto en sus hogares como en sus computadoras, en los teléfonos celulares y a nivel de globo terráqueo. Dándole la más cordial bienvenida al doctor Julio César de la Rosa, coordinador ejecutivo de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Me permito preguntar su opinión sobre si hay patente de corso para que desde el oficialismo se opongan a la petición de renuncia que un grupo de ciudadanos medularmente abanderados en los movimientos de Marcha Verde le hacen al presidente Danilo Medina Sánchez y que ha sido rechazado por el oficialismo cuando el Partido de la Liberación Dominicana en su momento hizo lo propio. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. ¿Qué opinión le merece esto? Gracias, César. Complacido de poder participar, como siempre, en Ruta de Actualidad. Mira, si bien es cierto que en una ocasión, año 1991, el Partido de la Liberación Dominicana pues le requería al presidente Balaguer, que entonces gobernaba, que renuncie ya, fue el eslogan que se enarboló entonces. Sin embargo, nosotros en esta oportunidad hemos planteado que las condiciones de que pudiera presentarse una interrupción de el orden institucional en la República Dominicana, porque no solamente implicaría la solicitud, la petición de renuncia pura y simple, sino que lo hemos abordado desde el punto de vista
de que no existen causales que pudieran degenerar en un evento que pudiera provocar un adelanto de las elecciones generales, lo que eso implicaría de cara a la economía, a la situación política, a la situación social en la República Dominicana. O sea que si nosotros hemos transitado de vida democrática ya unos años, y que si bien es cierto la posición del Partido de la Liberación Dominicana cuando el presidente Balaguer gobernaba, que había sido un año posterior de lo que fueron las elecciones del 90, en donde el PLD pues denunció que se trató de un triunfo sobre la base de un fraude colosal, así mismo se le denominó, lo que implicaba que pudieran ellos políticamente exigir, demandar la renuncia del presidente por considerarlo que era el resultado de un fraude electoral, lo que a juicio nuestro no es la situación actual, porque terminadas las elecciones el pasado mayo del 2016 y los resultados que se conocieron, pues está muy distante de esa situación, y sobre todo por el componente de tener que celebrar unas elecciones por una dimisión, como lo han pedido quienes en su derecho lo han solicitado, desconociendo tal vez que de producirse una salida del presidente de la República, eso implicaría que le sucediera la vicepresidenta de la República, que es del mismo partido. Entonces, no vemos técnicamente hablando, jurídicamente hablando, cuál sería la salida si es no al presidente Danilo Medina o si no quieren al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, por eso hemos planteado esto, porque sería algo contraproducente demandar la salida del presidente y no del partido, porque si sale el presidente, se queda la vicepresidenta, que también pertenece al mismo partido que gobierna. En eso estamos claros, y creo que con eso da luz a lo que mucha gente pues se ha preguntado, y que vimos hace un momentito en esta foto que me hace llegar mi querido amigo César Morales, que vive aquí en la ciudad de Santo Domingo, aunque es aguilucho, y es un aguilucho tan furibundo, Julio, que yo siempre pensé que vivía en Santiago, cuando en ese momento pues el Partido de la Liberación Dominicana exhortaba a las organizaciones del país a exigir la renuncia del presidente de la República. Yo creo que queda clara su punto de vista, su postura desde lo que son los planteamientos. Sin embargo, ¿cuál entiende usted que debe ser el esfuerzo o la presión, Julio, que se debe hacer en términos tácticos y en términos eficaces por aquellas personas que se sienten indignados o algunos quizás, digamos que inducidos, porque uno no puede meter la mano en fuego por todo el mundo, pero esas personas que levantan la bandera de la renuncia sobre la base de estos casos lamentables y bochornosos de corrupción? ¿Cuál usted entiende que debe ser entonces ese esfuerzo o esa presión, hacia dónde deben ir dirigidos esas acciones de la sociedad que está inconforme? Cuando uno vive momentos como lo que estamos viviendo actualmente, pues uno lo que debe es encaminar el esfuerzo en negociar una serie de conquistas que se pueden obtener de cara al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Entonces, disluirse como a que renuncie el presidente, elecciones, o sea, una situación que uno dice, pero ¿cuál es la razón actualmente? Se está viviendo un momento de denuncia, de escándalo, y está la justicia apoderada de ello. O sea, que creo que debemos enfocarnos a lo que debe ser la obtención de algunas conquistas que están en el tintero y que nosotros debemos retomar, el fortalecimiento de los órganos de control. Nosotros hoy propusimos que una medida de cara a lograr que la Cámara de Cuentas pueda realizar sus actividades y no alegue lo que hace todos los años de que no tiene recursos, es
que en los contratos de obras de infraestructura se incluya el costo de las auditorías que tendría que realizar la Cámara de Cuentas a una obra en ejecución. Por ejemplo, eso sería excelente porque estaríamos rompiendo con un esquema de corrupción como resultado de la sobrevaluación de obras, la falta de control que la Cámara de Cuentas, estamos hablando que hoy día no tiene una auditoría de las obras construidas por la empresa Odebrecht, que ahora el Ministerio Público les solicita y ellos dicen que la van a hacer, pero hacer auditoría a una obra de hace 15 años, donde la inclemencia del tiempo, la logística poco confiable de archivo y ese tipo de cosas, pues serían resultados que no tendrían realmente esa connotación jurídica, porque el tiempo se encarga de desaparecer muchas cosas. Entonces, a eso es que nos referimos básicamente. La propuesta es genial, ¿eh? Es genial. Yo desde aquí lo felicito. Que en cada obra se establezca de por sí ya ese presupuesto para la auditoría de la Cámara de Cuentas que debería ser. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, doctor, y es un poco cruda, y es una pregunta, más bien una reflexión. Insistir en una Cámara de Cuentas. O sea, precisamente por eso tenemos que fortalecer el órgano de control que tenemos. La Constitución establece que la Cámara de Cuentas debe tener la responsabilidad de vigilar el control o el gasto después que se produce, a través de qué mecanismo, de qué instrumento, de las auditorías, que hasta el momento vemos como la falta de consecuencia por la no declaración jurada de patrimonio a tiempo, también debemos buscarle una salida. De hecho, nosotros hemos propuesto, a raíz de una solicitud que la Comisión de Justicia del Senado de la República nos formulara para nuestra sugerencia a la modificación de la ley de la Cámara de Cuentas, estamos planteando eso, de que hay una serie de disposiciones que tendría la Cámara de Cuentas a partir de ahora, con esta ley que se está modificando, con la modificación de la ley, que le daría pues garras que actualmente no tiene, que mediante resolución pueda imponerle sanciones pecuniarias consistentes desde 5 hasta 500 salarios mínimos. Cuando la Cámara de Cuentas, dentro de sus atribuciones de vigilar el patrimonio de los funcionarios públicos a través del sistema de declaración jurada de patrimonio, pueda imponerle, bueno, si en 30 días aquel que no haya presentado declaración jurada de patrimonio, se va a recomendar su destitución, pero tendría una sanción consistente en 100 salarios mínimos. Estamos hablando que de entrada eso le implicaría fácilmente el salario de 5 o 10 meses, pero también tendría la inhabilitación de el funcionario que no lo haya presentado, porque aquí somos dados a dar leyes, pero sin consecuencia y dejándole poco poder a la institución encargada de ello, que es lo que ha ocurrido con la Cámara de Cuentas. Entonces no es abandonar la Cámara de Cuentas, sino fortalecerla. Y por eso cuando hacemos este tipo de propuestas que son viables, perfectamente lo que procuramos es eso. bueno, está bien, pero es lo que digo, o sea, la Cámara de Cuentas se ha encargado de que la misma gente no le tenga la confianza, doctor. Pero bueno, eso es un debate largo. Mire, ¿qué opinión le merece esta posición de la Dirección de Prisiones, que niega que haya recibido el pedido del patronato carcelario y este reclamo que está haciendo la iglesia para que les permitan observar la realidad de los internos, en el caso de Odebrecht, y constatar si estamos ante privilegios o no? ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, yo creo que se debe actuar con la debida transparencia. Si esa es función del patronato penitenciario, que tiene que ver con el desenvolvimiento de los centros de corrección, pues
no veo la razón por la cual se le impida el ingreso y hacer las inspecciones del lugar, porque eso lo que trae precisamente es ese requemor y esa desconfianza, y creo que no se debe obstruir la labor si está dentro de las atribuciones que tiene el patronato, pues para realizarlo, y de esta forma pues se tendría de manera efectiva pues una mayor transparencia en todo lo concerniente a el desenvolvimiento de quienes tienen la responsabilidad, o más bien de la función de quienes tienen la responsabilidad de velar por ello. Nosotros entendemos que no debe haber privilegio, sí debe haber equidad, debe haber igualdad entre todos. No es que los que han sido encartados por el caso Odebrecht vayan a los niveles de inhumanos que presentan nuestras cárceles, no, sino que los que están en esos niveles de situación inhumana, pues vayan a el modelo donde realmente tenga un reconocimiento de la dignidad humana. O sea que no abogamos porque todos sean iguales en lo negativo, sino en lo positivo. Entonces yo creo que esta debe ser una experiencia que a partir de lo ocurrido, creo que la clase política y sobre todo los funcionarios que tienen como responsabilidad el área de construcción y ese tipo de cosas, pues que se detengan a pensar que las cárceles, los centros de reeducación de personas que han infringido la ley, pues deben prepararse en condiciones que independientemente de la persona que vaya a pasar un tiempo, una temporada allí, pues lo haga dentro de lo que debe ser la atención a un ser humano. Que cualquier persona que por su condición social pueda, tenga que ser recluido en prisión, pues no tenga el temor ni tenga que prepararse un espacio para ello, sino que se conciba, que sea concebida la prisión para todo el que llegue, independientemente de su condición social. Gracias, hermano. Su orden siempre. Realmente, pues, estamos completamente de acuerdo, doctor, y pues vamos a esperar que las cosas pues marchen de la mejor manera. Gracias de verdad por la gentileza y el carácter solícito que usted ha tenido siempre con Ruta de Actualidad. Nosotros antes de la pausa, director, pues quiero referirme, y ya lo había manifestado un poquito con nuestro invitado Julio César de la Rosa, a este informe del Instituto, el Centro Juan 23, en el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, que da seguimiento a los niveles de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y al reglamento de aplicación que está contenido en el Decreto 9216, que observa que resulta contradictoria la violación a la ley por parte de legisladores que rehúyen someter sus respectivas declaraciones juradas de patrimonio, y tanto más cuando ellos mismos fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado, responsables de escribir la letra y de infundirle el espíritu a la ley 311-14. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Congreso en específico, voy a detenerme ahí porque las generalizaciones son injustas y odiosas, que los diputados, de los 178, hay 105 que no han cumplido con la declaración jurada. Y resulta que son los legisladores los encargados de crear las leyes y de hacer posible que esa legislación exista para que se cumpla. Pero ellos son los primeros, estoy hablando en términos genéricos, que no hacen honor a ese mandato. Entonces así quieren que la gente obtempere, cuando ellos no predican con el ejemplo, y me refiero a estos 105 diputados que dice el informe que no han presentado. Ni siquiera voy a hablar de la municipalidad, porque ahí sí es que es grave la vaina. Un 97% significa que nadie ha declarado, y entonces yo pregunto, pero entonces ¿para qué la ley? O sea, ¿para qué la ley? Señores, una ley sin sanción es un enunciado.
La gente no toca los cables porque son azules, blancos, rojos o negros porque dan corriente. Y esa corriente es igual a la sanción, esa corriente es igual a una resolución emanada por un tribunal competente en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de las jurisdicciones. Pero si no se tiene, vamos a estar en lo mismo. Por eso le dije hace un momentito a Julio César de la Rosa, pero insistir en la Cámara de Cuentas, ¿para qué? ¿Para qué? Si usted no la va a dotar del instrumental y de las herramientas para que ella pueda de alguna u otra manera hacer su trabajo. Pero el trabajo no es solamente usted decir, está pasando esto. Es que si hay un problema, ese problema se resuelva. Señores, esto da pena y vergüenza. Son los legisladores, son 105 de los diputados, de los 178 que tiene el universo de la Cámara de Diputados, que no han cumplido con una ley que ellos por naturaleza y por mandato están llamados primero a crear y luego a cumplir. Pues entonces, ¿para qué van a seguir haciendo leyes si ellos son los primeros que no la cumplen? ¿Y qué dicen los partidos? ¿Y qué dicen sus superiores políticos? Y también sus superiores en la Cámara. Nada. Así no, señores, así no. Tenemos que ser entes de referencia de alguna manera. Y lo estamos siendo, pero mala. Uno no sabe a veces cómo referirse a las cosas, sobre todo cuando son eso, cosas. Me inscribo en la indignación colectiva del país que se espanta nueva vez con el comportamiento desaforado, inadecuado en todo el extenso de la palabra, de personas que están llamadas a convertirse en referentes. Referentes desde el punto de vista de la función social que desempeñan, políticos, artistas, comunicadores, bueno, aunque ahora cada quien puede arrogarse esa condición, pero bueno, digamos que personas a las que por la trascendencia social de sus roles, uno les sugiere un comportamiento cónsono, independientemente a que cuando usted es blanco de los ojos de la audiencia, de alguna u otra manera usted se convierte en referentes de conducta. Pero señores, ahora nos damos cuenta que este diputado PLDista por Villa Altagracia, Manuel Díaz, que insultó al procurador y amenazó a la Marcha Verde, ya había sido sometido por violencia de género y en su momento alentó a los policías a que mataran. Me refiero, repito, a Manuel Díaz, que se refirió al Procurador General de la República de forma muy insultante, diciendo que buscaba destruir el partido y que también amenazara a los exponentes de la Marcha Verde, diciéndoles que no son nadie y que estaba en disposición de enfrentarlos a palos o a lo que sea, con una serie de epítetos y frases zahirientes. Señores, pero es que este hombre ha sido sometido varias veces a la justicia por violencia de género. De hecho, en su momento llegó a calificar al ex procurador y actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, de mamita, por los sometimientos y privilegios que intentaba seguir. Y se recuerda el caso de Rosaina Franco, con quien este hombre procreó un hijo y a quien se le obligó a pagar una manutención para el menor. Entonces, cuando uno ve este tipo de comportamientos, cuando uno ve este tipo de acciones tan vergonzosas, de gente que están llamadas a ser referentes en virtud de que usted como legislador es un representante, pues entonces a uno lo que le da es asco. Director, usted tiene el video listo. Vamos a escuchar, sí, vamos a escucharlo para que ustedes vean de lo que yo le estoy diciendo. Ante el que tenemos de procurador, ese
Que tenemos el procurador nunca con una bandera del PLD para querer y pretender que va a destruir a nuestro partido. Quieren destruir nuestro partido y no va a ser así, porque cuando salgamos a la calle, si tenemos que enfrentarnos frente a frente a la Marcha Verde, un grupo de antisociales y de resentidos sociales que no son nadie, no son más que PRMistas y gente que han sido contra nosotros, nos vamos a enfrentar cara a cara y como sea, si a banderazo limpio o a palo limpio hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces uno dice, pero estas son las personas que nos representan. Este tipo de cosa es el referente. Entonces, el partido no dice nada. Nada, tranquilo. Sus compañeros diputados que los embarra a todos, porque por eso es que cuando aquí se habla de la clase política, en términos vergonzosos, no es por todos, porque las generalizaciones son odiosas y son injustas. Es por casos como ese, que son reiterados en comportamientos anómalos, de gente que da vergüenza, de personas que están llamados a representar y lo que hacen es avergonzar. Miren, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la forma como el procurador ha manejado el tema Odebrecht. Entiendo que ha habido una serie de debilidades procesales y también tengo mis objeciones a una serie de pedimentos. Pero usted no puede bajo ninguna circunstancia, imbuido en una militancia política, venir a querer bajarle línea a quien está ostentando la función de representante del Ministerio Público y en este caso representante de la sociedad, siendo la parte acusadora. Entonces da pena y vergüenza que sea un legislador que está llamado mediante mandato constitucional a representar, a legislar y a fiscalizar, que salga con este tipo de vagabunderías, con este tipo de sandeces, con este tipo de vergüenza, que no es la primera vez, que no es la primera vez. Se hace llamar el fuerte, así que se hace llamar, ¿tú sabías esa desgracia? Sí, así mismo, parece que Omega es su ídolo. O sea, óigame, entonces, ese hombre, ese esperpento, esa vergüenza de legislador, que no representa a nadie que tenga sensatez y que tenga algún grado de decencia, es una persona que ya ha tenido antecedentes, es una persona que ha sido sometido, como vimos hace un momentito, por violencia de género, y fue un legislador que en su momento recomendó a la Policía Nacional en el 2012 que le diera para abajo a los delincuentes cuando se ausentaran los medios de comunicación. ¿Eso es un legislador, señor? ¿Eso es un legislador en este país? Señores, miren, demasiado bien estamos, yo creo. Porque si esto es el referente, ¿qué usted le va a pedir al público? ¿Qué usted le va a pedir a la población? Cuando estas son las personas que están llamadas a tener un comportamiento ético, moderado, sensato, vigilante, de todo lo que significa el esquema, la estructura, el entramado jurídico y de normas cívicas que se manejan de esta forma. ¿Y entonces? ¿Pero qué dice su partido? O sea, ¿qué dice el Partido de la Liberación Dominicana frente a este tipo de comportamientos convertidos en legislador? ¿Pero qué dice la Cámara de Diputados? ¿Qué dicen los otros colegas? Algunos de ellos, que son iguales, y quizás hasta peores. Y no me detengo en ningún tipo de color. Pero que embarran a los demás, que tienen un comportamiento adecuado y sobre todo comprometido con lo que es y debe ser el mandato constitucional que se le exige y se le espera a un representante, a un legislador, por cierto, bastante bien pagos. Entonces, por favor, por Dios, a mí me duele, me da pena y vergüenza cada vez que uno tiene que ver este tipo de comportamientos, este tipo de excesos, este tipo de vergüenza. Entonces uno se pregunta, ¿pero a dónde vamos a llegar? Pero miren el contraste, oigan el contraste.
Este hombre, este diputado por Villa Altagracia, que se hace llamar el Fuerte, dice lo que dice, le llama mariconcito al procurador, dice que le va a caer a palo a la Marcha Verde, y el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, cuando le preguntan, lo que dice es que lo dejen trabajar. Que lo dejen trabajar en una actitud mesurada, tranquila, sosegada, no estridente, no beligerante. Cuando le preguntaron qué opinión le merece la petición que le hacen, una petición rastrera y una petición, óigame, insensata, que ha levantado el repudio hasta de quienes están adversando al gobierno, el presidente lo que dice es, déjenme trabajar, señores, déjenme desarrollar mi agenda, déjenme trabajar. Entonces miren el contraste, ¿eh? Entre el principal vocero de la nación, que es el presidente de la República, cualquiera que sea, en este caso, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que responde con decencia a una agresión, porque eso de pedir la renuncia mediante documento, y máxime gente que se supone que son pensantes, no deja de ser un irrespeto mayúsculo, no deja de ser, óigame, una insensatez y una sandez. Pero lo que dice es, señores, déjenme trabajar. En contraste con este, que ya ha sido sometido a la justicia por violencia de género, oigan qué ejemplo, que le dice a los policías que maten a los delincuentes cuando los medios de comunicación no están mirando, que sale con este tipo de vagabunderías. Así no se puede. Así se va a hacer más difícil. Así se va a hacer más difícil. Nosotros tenemos que hacer una introspección y darnos cuenta de quiénes son nuestros referentes, de a quienes nosotros como sociedad estamos dándole una categoría referencial, tanto en el aspecto artístico, en el aspecto deportivo, en el aspecto de comunicación, que no somos 2 ni 3, lo que le faltamos es el respeto a la gente que nos dan el privilegio de entrar hasta sus hogares y no respetamos ni siquiera el lenguaje, no respetamos ni siquiera las formas. Pero también, carajo, los políticos, por Dios, que son las personas por las que la gente vota, por las que la gente les da su representación. No es para que se manejen de esta forma. No es para que usted tenga que estar en una tribuna televisiva lamentándose con vergüenza ajena de que haya legisladores que digan esto, de que haya legisladores que salgan con que van a pasar a la mala por un sitio que está prohibido. En otro caso que sucedió, con legisladores que a cada rato usted lo ve envuelto en situaciones que le caen a tiros. No, así no, por Dios. Entonces, para eso es la inmunidad parlamentaria. Para eso. No, señores, no. Estamos mal como sociedad. Estamos mal porque si esos son nuestros referentes, entonces, imagínese usted lo que podemos imaginarnos. Me duele y me avergüenza este tipo de cosas. Me duele y me avergüenza. Qué pena. Ojalá, y no estoy siendo optimista, porque este tipo de truculencias no es la primera que hace este personaje, pero ojalá y sus compañeros, la Cámara de Diputados, lo llame, le llame la atención y le diga, fulano, pero es que tú nos estás embarrando a todos. Como otros más que han hecho muchísima diablura, que se han sacado correas en medio del hemiciclo y etcétera, porque ejemplos hay muchos. Y el partido, óigame, el partido que le diga, pero ven acá, ¿y qué es? O sea, este hombre hay que ponerlo en régimen. Yo les digo a ustedes, señores, que hay que oír y ver cosas en esta patria de Dios. Llegó el campamento de verano Prados Familia 2017. 5 semanas. Del 3 de julio al 4 de agosto. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Socios, 14,000 pesos. No socios, 17,000 pesos. Incluye una camiseta, 2 meriendas y el almuerzo. Actividades deportivas, recreativas y culturales. De 3 a 14 años. Campamento de verano Prados Familia. Inscripciones abiertas. Más información 809-548-8800, extensiones 231, 222, 227 y 225. Campamento de verano Prados Familia 2017. La planta depuradora de la Sursa, como la hemos llamado, está proyectada a recoger las aguas residuales de aproximadamente unos 40 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. Proyectada también a darle servicio a 450,000 personas. Aquí se van a recoger todas esas aguas y toda la contaminación que tenga se va a quedar aquí. Entonces al río va a llegar agua totalmente limpia. Esta planta tendrá un impacto medioambiental alto. La calidad y el nivel de vida que van a tener es importantísimo en términos de rentabilidad económica por asuntos de salud, porque habrá menos enfermedades. Con la entrada en vigor de la amplitud a la forma I-601A, se levanta la inadmisibilidad de la antigua ley del castigo, donde todas aquellas personas que se quedaron irregular en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de viajar a su país de origen y así recibir su visado de residencia para reagruparse con sus parientes. Entérate. Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. EEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20,000 clientes prepagos, 243,000 clientes normalizados, 212,000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340,000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Y como dije antes de la pausa, amigos míos, Gustavo Montalvo dice que en agosto la ciudad Juan Bosch tendrá ya forma definitiva. Ustedes recuerdan que hace unas horas el presidente Danilo Medina Sánchez estuvo durante hora y media, y ojalá podamos tener algún tipo de imagen de apoyo frente a de esto que sucedió, estuvo durante hora y media en la ciudad Juan Bosch, donde estuvo el presidente Danilo Medina Sánchez, pues hablando con las 21 empresas constructoras
de esta acción, de este escenario simbiótico entre el área pública y el área privada. Pero dice Gustavo Montalvo que habrán concluido el primer hospital, una escuela primaria, una secundaria, una estancia infantil y una estación de bomberos. El presidente Danilo Medina pasó balance con estas 21 empresas constructoras y dentro de los desarrolladores también estaban funcionarios del gobierno como los ministros Gustavo Montalvo, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, Alejandro Montaz. El jefe de Estado escuchó a los ejecutores del proyecto, les dieron los detalles sobre el avance de los trabajos y las necesidades que tienen para concluir las obras en el tiempo programado. El presidente Danilo Medina Sánchez, ustedes saben, se dirigió a la ciudad de Juan Bosch luego de encabezar el acto de inauguración de la segunda planta de manufactura de la empresa Colab Microtech. Eso fue en la zona franca de las Américas, y de ahí, pues entonces se trasladó hacia la ciudad de Juan Bosch, donde después de hora y media de conversación, integrándose a todo lo que son estos procesos, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pues dio esta rueda de prensa donde externó este tipo de detalles de estas 25.000 viviendas que significará la ciudad Juan Bosch, y que, como ustedes están leyendo, tiene todo este tipo de características. La ciudad Juan Bosch, tanto en el Gran Santo Domingo como también en la provincia de Santiago, es un ejercicio de reivindicación para la clase media, para esa clase media, media baja, que se le hace difícil accesar a una vivienda. Y ahí este es un proyecto que tiene las características de dignidad para que de forma accesible la gente pueda tener su techo. Eso se aplaude y eso debe ser replicado en diferentes provincias del país, porque, señoras y señores, y como decía el presidente Joaquín Balaguer, la posesión de un techo no es un privilegio sino un derecho. Lo que pasa es que eso se hace difícil obtenerlo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, no es tan fácil, económicamente no es tan fácil. Entonces ahí se está proveyendo la posibilidad de una solución habitacional a precios accesibles y sobre todo con características que dignifican la vida de los adquirientes. Y eso se aplaude. Pero entiendo que ese es de rigor que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿por qué nadie ha reclamado esta aeronave, este avión que se encuentra abandonado, ya en estado de deterioro, sin que nadie lo reclame, en el aeropuerto de Puerto Plata? Esta aeronave que en el 2014 la Procuraduría General de la República incautó a un consorcio turístico por ser alegadamente parte de los bienes del senador Félix Bautista. Pero resulta que ni Bautista ni las firmas que dicen ser propietarias de la aeronave se han presentado al aeropuerto Gregorio Luperón a reclamarla. Pero todo esto a pesar de la existencia de una sentencia que ordena su devolución. Estas firmas que dicen ser las propietarias de la nave y que reclamaron su entrega son Secure Air Corp Incorporation, Spercos Management Service y el senador Bautista. Ustedes recuerdan que obtuvo ganancia de causa en su caso en el 2015. Pero a pesar de eso, esta aeronave, matrícula Gulfstream, marca Gulfstream, modelo G1159, matrícula N52HS, se encuentra abandonada en el referido aeropuerto sin que hasta la fecha haya sido reclamada. Ustedes recuerdan que este caso fue conocido por el magistrado Fran Soto, designado como juez de la instrucción especial para la instrumentación de este expediente a Félix Bautista, que por ser legislador, por ser senador de la República, tiene privilegio de jurisdicción
y ante quien las citadas empresas depositaron 29 pruebas para demostrar la propiedad del avión. O sea, en ese juicio, que Félix decía que ese avión no era de él, esas empresas fueron y depositaron 29 pruebas. Dijeron, ese avión es mío. Y eso tuvo aquiescencia en esa jurisdicción de juicio especial. Y le entregaron el avión a esas empresas que dicen que es de ella. Pero resulta que el avión entonces nadie le ha ido a recoger. Nadie ha ido a recoger ese avión. Señores, miren, y eso no es un celular, ¿eh? Lo dejé ahí, bueno, no importa, yo compro otro. Eso es un avión, eso es una aeronave. Y esa aeronave se ha estado deteriorando. ¿Por qué? Un equipo, un aparato se daña por el uso y también por el desuso. Entonces yo me pregunto, ¿de quién es el jodido avión entonces? O sea, ¿por qué? Félix dijo que no era de él cuando le quisieron imputar el avión. Dijo, no, no, no. Entonces esas empresas se acercaron al tribunal con suficientes pruebas, una glosa documental que permitió que la investigación judicial dijera, no, pues está bien, no es de Félix, es de ustedes. Y hubo una sentencia que ordenaba la devolución de eso que ustedes demostraron que era de ustedes. Pero ahora resulta que ese avión se quedó ahí y nadie lo reclama. Y yo no sé. O sea, no, de verdad, yo no sé. Porque esas empresas alegaron que compraron la aeronave al legislador para fortalecer las operaciones de la compañía. Indicaron que las pruebas presentadas incluían los poderes, los documentos corporativos de esas sociedades, y le explicaron que entregaron al Ministerio Público los documentos legales relacionados con la transacción, incluyendo las instancias mediante las cuales se entregaron todas las pruebas a la directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción. ¿Ustedes se recuerdan? La aeronave fue vendida por Félix Bautista a estas firmas, la Secure Air Corp y a la Spectrum Management Service, pero la Procuraduría decía en el 2014 que se trató de un negocio para que la aeronave no fuera parte del proceso que se conoció en su contra y por el cual él resultó descargado. Pero el asunto, señores, está en que pese a todos los esfuerzos, las compañías no se han presentado a retirar la nave. Miren, yo no sé. Yo no sé de eso. Yo no sé. O quizás sí sé, pero no quiero decirlo. Esas son las cosas que aquí hay que aclarar y hay que aclarar bien. Porque eso es lo que le hace daño a la atmósfera de juego limpio que tiene que prevalecer. No para nosotros. Señores, ya yo tengo 49 años. Es para las nuevas generaciones que no pueden administrarse en este escenario de brumas, que tienen obligatoriamente que sentirse motivadas a hacer las cosas y a saber que hay cosas que no se pueden hacer. Ojalá y se pueda aclarar qué está pasando con ese avión o que me lo regalen. No, ¿y por qué a ti? Que me lo regalen a mí. Porque si me lo regalan a mí yo también te lo presto y todito nos va bien. No, ese avión no es para fumigar, no, es un Learjet, usted está volviendo loco. Eso cuesta todos los cuartos del mundo. Lo que pasa es que está abandonado ahí, nadie lo quiere. Di que no tiene dueño. Oye al otro que también quiere que le den a él el avión. Yo sí sé qué avión es que te voy a dar, pero vamos a darlo ahí. Señores, hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar, siempre y cuando Dios lo permita, cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Y de esa manera usted y yo vamos a perpetuar este encuentro que hacemos desde hace más de 19 años, involucrándonos en los temas del presente, permitiendo que esos invitados e invitadas se expresen de una forma libre y espontánea, intentando criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga, y donde la parte más importante es usted, amigo o amiga, que nos acompañan. Recuerden siempre, Ruta de Actualidad, de lunes a viernes, a las 12 de la noche por Teleradio América, la mejor manera para terminar y empezar el día.